Harry Potter la carga del espía 161, 180. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 161 Slytherin. Malcolm Baddock, la más reciente incorporación a su casa, fue recibido con vítores de Slytherin y abucheos de todas partes. Siempre era el primer Slytherin en ser seleccionado quien soportaba la peor parte de los insultos. Snape había tenido la suerte de ser un S, hacia el final del alfabeto. Para entonces, la emoción se había calmado. Dio un sorbo a su bebida mientras el chico se tambaleaba hacia su mesa y era recibido por el prefecto. Baddock. Mestizo nacido de Muggles. Y, cuando la cascada de vítores llegó a su fin, justo antes de que se apagara por completo, hubo un conjunto de aplausos fuertes y decididos de un solo par de manos en la mesa de Gryffindor. Harry Potter bajó los brazos, con el rostro enrojecido pero con expresión sombría, mientras miraba su plato. Junto a él, los gemelos parecían completamente desconcertados, y Snape les agradeció en silencio por mostrar con su expresión lo que él no podía, pero entonces Granger se giró y lo fulminó con la mirada, y se preguntó si acaso era demasiado tarde para considerar renunciar a su puesto. A su izquierda, Albus sorbió por la nariz. Fue un sorbo muy ruidoso, y Snape se preparó. Pero solo dijo, bueno. ¿Había aprobación en su tono? Snape no lo supo. Bueno, dijo. Entonces Albus se giró y le sonrió, con un atisbo de diversión en su rostro. No se parece en nada a su padre, ¿no te parece? Y se giró para observar la selección con un brillo intenso en los ojos mientras Snape miraba fijamente a la nada. No sabía qué lo había llevado a hacerlo. Sentía que era una mala idea incluso mientras lo hacía. Por suerte, nadie dijo nada, aunque sus miradas casi compensaban la falta de palabras. No hubo abucheos para los demás nuevos Slytherin. Fred y George parecían estar conteniéndose con esfuerzo, y él permaneció mirando su mesa todo el tiempo, levantando la vista solo cuando se abrió la puerta para Ojo Loco Moody. Esta era una persona que captaba su atención. Moody había sido mencionado varias veces en el Profeta durante el reinado del Señor Oscuro, y había tenido más capturas y muertes que cualquier otro auror. ¿Era su nuevo profesor de defensa? Un poco exagerado, pensó Harry distraídamente. Contra su voluntad, levantó la vista hacia la mesa del profesorado, donde Moody se había sentado en el asiento vacío entre Snape y el director. Snape no lo miraba, lo cual le parecía bien. No, en serio. Estaba perfectamente bien. Albus entabló conversación con Moody en cuanto se sentó, sin darle tiempo a arremeter contra Snape. Por temporal que fuera, Snape lo agradeció. Engulló su comida tan disimuladamente como pudo y se fue. Después de todo, él había contribuido a la presencia del hombre a su lado. Fue él quien, mientras se cambiaba la túnica tras derramar bilis de armadillo sobre ella, notó la marca, solo un poco más nítida en los bordes que antes. Había sido una mancha difusa después de la medianoche del 31 de octubre de 1980. Y ahora, la lengua de la serpiente y el contorno del cráneo estaban más detallados. Estaba seguro de ello. Sin embargo, era una diferencia mínima, y decidió que era una ilusión óptica. Seguramente se lo estaba imaginando. Solo estaba siendo paranoico. Y entonces, 2 días después, se arremangó en medio del trabajo, porque ya no lo soportaba. No. No podía ser. Lo ignoraría. Otra vez. Pero una noche, mientras se cambiaba para ir a dormir y vio la lengua bífida con sus detalles casi perfectos, se puso nuevamente su túnica y viajó por la Red Flu hasta la oficina del director. Albus pareció saberlo con solo mirarlo. Avanzó a grandes zancadas y se desplomó en el asiento. «Está volviendo», dijo débilmente. Sus graves ojos azules lo miraron. «¿Cuánto tiempo?» «¿Cuánto tiempo, en realidad?» Nunca miraba la cosa, si podía evitarlo. Era un recordatorio, un doloroso recordatorio. Si hubiera dependido exclusivamente de él, se habría cortado el brazo para deshacerse de ella. 1 semana, quizá más. Parece, Severus, que los esfuerzos de Voldemort por regresar a la tierra de los vivos han aumentado, dijo Albus en voz baja, casi con calma, si no fuera por el pequeño fruncimiento en sus cejas. ¿Has oído algo? Dumbledore negó con la cabeza. Solo lo que ya te he dicho. Berta Hawkins. La recordaba. 3 años mayor que él, Ravenclaw, apenas 2 neuronas juntas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió unas ganas locas de rascarse la marca.
Se había convertido en una costumbre tras la caída del señor tenebroso, pasarse las manos repetidamente por ese punto, como para asegurarse de que el señor tenebroso estaba realmente muerto. Necesitaba esa seguridad de nuevo. Pero había algo en los ojos del director, una especie de resignación silenciosa, que convenció a Snape de que el director, al menos, estaba completamente seguro de que volvería. Era en momentos como este cuando Snape recordaba, de forma incómoda y desconcertante, la edad del hombre. Las arrugas de su piel parecían más pronunciadas, su cabello más blanco. Al día siguiente, Albus lo llamó a su oficina. Parecía absorto en sus pensamientos, así que Snape se sentó en silencio y esperó. Ya he decidido quién será mi profesor de defensa para este año, dijo con voz pausada, haciendo que Snape levantara la vista de su examen de un objeto borroso bajo el retrato de Phineas Nigellus. Yo no. Eso, al menos, estaba claramente escrito en su rostro. Alastor Moody ha aceptado amablemente mi oferta. Podría simplemente saltar desde la torre de astronomía. ¿No pudiste encontrar a otro exauror loco que me hiciera la vida imposible? Preguntó, sin molestarse en disimular su tono sardónico. Karkaroff vendrá a Hogwarts para el torneo. Tu marca está de vuelta. Necesito que todos los ojos que pueda vigilar a Harry. Veo que también son mágicos. Albus alzó la vista. Vaya, Severus, eso está por debajo de ti. No es justo, resonó una vocecita en su cabeza. No le importaba. La justicia era un concepto que no entendía. No confía en mí, dijo Snape sin rodeos. Y no lo ocultará. Si alguna vez suelta lo que soy, Dumbledore frunció el ceño levemente. No lo hará. Moody es conocido por seguir órdenes. Le haré comprender la importancia de mantener sus asuntos en secreto, dijo Dumbledore, con un tono que indicaba que la conversación había terminado. Luego, con un tono deliberadamente ligero, añadió. Tuve un interesante intercambio de cartas con Remus. Ah. Eso. Ahí venía. Dumbledore lo observó inútilmente, pues Snape no tenía la menor intención de mostrar ninguna emoción en su rostro. ¿Crees que estás siendo demasiado duro con el chico? Murmuró. Desobedeció mis órdenes y levantó su varita hacia mí, respondió con dureza, olvidando bajo el calor de la acusación su promesa anterior de permanecer en silencio. No le interesaba, en absoluto, ceder ante la silenciosa decepción del director. La soportó con estoicismo. Dumbledore se inclinó hacia adelante. Espero que esto no afecte tu promesa de cuidarlo. ¿Alguna vez lo dudaste? Me gustaría que al menos uno tuviera algo de fe en mí. Quejoso. Así sonaba. Dos personas en el mundo entero que podían obligarlo a hacer y decir cosas que jamás podría imaginar. Tres, en realidad, pero los muertos no cuentan. Los ojos azules se suavizaron enormemente. Por supuesto, Severus. Nunca he dudado de ti ni por un instante. El silencio siempre era la respuesta a ese tipo de cosas. Se levantó. Si eso es todo, entonces. La carta lo esperaba al volver a su oficina. La sacó de la boca de la lechuza marrón, la leyó en tiempo récord y volvió directamente a la oficina por la red Flu. Me han convocado a la mansión Malfoy, dijo, incluso antes de salir de la chimenea. Esto, una vez más, no provocó ninguna reacción visible del director. Volvió a sentarse en la silla que había dejado libre recientemente. ¿Irás? Dudo que tenga elección. ¿Sabrán algo de la ubicación del señor oscuro? Lo dudo. No sabían de Colagusano. Nadie sabía de Colagusano. Quizás los Lestrange, no. Malfoy y Lestrange habían estado casi al mismo nivel que el señor oscuro, con Lucius superando a Bellatrix Lestrange por un pelo. Si él no sabía de Colagusano, Lestrange sin duda tampoco. Y las acciones de Lucius después de la guerra difícilmente inspirarían confianza en un señor oscuro indudablemente debilitado. Hay que vigilar a Azkaban con más precaución, dijo de repente. Si el señor oscuro busca seguidores de confianza, no los encontrará fuera de Azkaban. No creo que tenga el poder para intentar un rescate, dijo Dumbledore con los ojos entrecerrados mientras se inclinaba hacia atrás, con la cara hacia el techo. Los dementores o incluso acercarse a ellos. Un poco de la opresión en el corazón de Snape se alivió. ¿Qué le dirás a Lucius? Que estoy tan a oscuras como él. ¿Sobre Colagusano? Nunca conocí a la criatura. Persona. Apenas. Vivir como animal durante 13 años cambiaba inexorablemente la personalidad. ¿Era más rata que humano ahora? Dedicaremos el tiempo a denunciar tu insondable estupidez, por supuesto. Por supuesto. Las comisuras de los labios de Dumbledore se curvaron. Te doy permiso para desahogarte. Como si lo necesitara.
La noche de la Copa de Quidditch se pasó enteramente en la oficina. Una semana después, Albus lo llamó. Entró con la sombría dignidad de quien sabe que va a recibir malas noticias. Harry se despertó hace 8 días porque le dolía la cicatriz. Snape estaba a medio camino de su silla. En ese momento, se detuvo. Al azar, Dumbledore lo observaba. Eso parece. Oh, si hay algo más, no ha considerado oportuno contárselo a su padrino. Algo desagradable y ácido se instaló en la boca de Snape. No respondió. ¿Te ha hablado? Pregunta capciosa. Lupin ya debió de habérselo dicho. Pero sobre la cicatriz que le dolía, no. Como descubrió un día después, estaba equivocado. Como el chico no había mencionado nada más allá del dolor de la cicatriz, no se lo dijo a Dumbledore. Resulta que, sin embargo, hay más en ese incidente de lo que Harry parece darse cuenta. Y Dumbledore le acercó un periódico, Muggle, por lo que parecía. Un dedo arrugado señaló el artículo en cuestión. Frank Brice, desaparecido. Y la dirección, esto es, el barrio de Tom Riddle Sr. ¿Está ahí? ¿El señor oscuro? Así parece. ¿No deberíamos ir? Snape se quedó en silencio, algo inusual en él. No creo que sirva de nada. Obviamente, Voldemort no quiere que lo encuentren todavía, ni siquiera sus propios seguidores. Miró a Snape de reojo. Desconfianza, creo. ¿Qué imaginas que le pasó a Brice? Quizás se topó con Voldemort. ¿Y fue asesinado? ¿Por el señor oscuro? Esa es la cuestión, ¿no? O dijo con cuidado, quizá tenga un seguidor. El único cuyo paradero se desconoce. Colausano. Apretó las mandíbulas, totalmente en contra de su voluntad. O ambos. Albus volvió a mirar el techo. Había algo raro en Snape. Él lo sabía. No es que le importara. No mirará a Moody a los ojos, murmuró Ron mientras bajaban a la clase de pociones ese día. Ron y Hermione se habían mostrado tan comprensivos con la difícil situación de Harry como podían serlo con un profesor que no les gustaba. Sin embargo, durante la emoción de la Copa de Quidditch, había sido fácil olvidarlo. Ahora, en la oscuridad y la humedad de las mazmorras de pociones, con el profesor de pociones entrando por la puerta, era mucho más difícil de ignorar. Ron y Hermione se sentaron a su izquierda y a su derecha, como para protegerse físicamente. Moody era Auror. Snape era mortífago. Hasta ahí, tenía sentido. Pero ambos estaban del lado de Dumbledore, así que seguramente Moody sabía que ya no era un mortífago de verdad. Eso no tenía ningún sentido. Terminó al lado de Neville, lo que significó que tuvo que pararse incómodamente en su puesto al lado de su caldero mientras Snape se dirigía hacia ellos, con la capa ondeando, e hizo desaparecer el desastre que era el caldero de Neville, y luego procedió a destriparlo. Y entonces tuvo la brillante idea de destruir su caldero para que también lo castigaran. Por un momento, sostuvo su botella de bilis de armadillo sobre el caldero, dudando. Entonces Snape se giró y lo fulminó con la mirada, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, y Harry, obedientemente, añadió las 5 gotas requeridas. No. No valía la pena. Caminaron juntos por el pasillo vacío. Hermione se había escabullido a la biblioteca para empezar con sus deberes y se encontraron con 2 Ravenclaws acurrucados en un rincón. De 7º año, por lo que parecían. Harry y Ron estaban a unos metros de ellos cuando notaron, entre ellos, la figura forcejeando de lo que sin duda era un Slytherin. Los pasos de Harry vacilaron. En su mente podía ver otro tiempo, otro Slytherin y un par de Gryffindors, uno con el pelo alborotado y el otro con una sonrisa alegre. Él marchó hacia adelante. Uno de los Ravenclaws tenía la varita en la mano. Harry le agarró la muñeca y se la arrancó. No se permite magia en los pasillos, dijo. El Ravenclaw de pelo negro, Harry nunca se había molestado en aprenderse sus nombres, pareció sorprendido y luego se burló. Vamos, Potter, no seas así. Harry lo ignoró y se volvió hacia el Slytherin. Con un sobresalto, reconoció al de primer año. ¿Estás bien? Malcolm Haddock parecía más avergonzado que otra cosa. Recogió su bolso del suelo. Bien, le murmuró. Entonces, dijo el otro Ravenclaw beligerantemente, ¿desde cuándo eres un amante de los magos oscuros, Potter? ¿Desde cuándo los de primer año son magos oscuros? Replicó. El Ravenclaw, sin varita, emitió un nuevo burlón. Devuélveme mi varita, dijo. Harry dudó. Si lo hacía, y el Ravenclaw decidía volverlo contra él, vamos, Harry, dijo Ron, acercándose a ellos. Deja a estos perdedores.
Le arrebató la varita a Harry y se la arrojó descuidadamente al Ravenclaw, quien la atrapó y, con un brillo en los ojos, levantó el brazo. La mano de Harry fue a su propia varita, guardada en el bolsillo. ¿Qué está pasando aquí? Harry casi gimió y retiró la mano. Los Ravenclaw, al menos, parecían preocupados cuando Snape se acercó. Los observó de reojo antes de centrarse en el único estudiante que tenía la varita en la mano. Usando magia en los pasillos, Fawcett. Potter tomó mi varita, señor, dijo apresuradamente y con confianza, y el corazón de Harry se hundió cuando los ojos negros de Snape se movieron hacia él. Pero, pequeña. Entonces Badog dio un paso al frente. Se apartó un mechón de pelo rubio oscuro de los ojos con un gesto del cuello. Harry me estaba ayudando, señor, dijo, ignorando la intervención de Ron. Snape miró fijamente al Slytherin antes de volverse lentamente hacia Harry. Tenía una leve sonrisa sardónica en el rostro. Bueno, Potter, mejor vete ya. Harry no esperó a que Snape cambiara de opinión. Se alejó por el pasillo. Ron lo siguió. Cuando Harry lo miró, el pelirrojo pareció confundido. ¿Eso fue para volver a congraciarse con Snape?, preguntó, una vez que el profesor de pociones ya no los oía. ¿Qué? No. Pero entonces Harry se preguntó, incómodo, si Snape pensaría así. Hermione entró al gran comedor justo cuando terminaban de comer. Harry bebió su jugo de calabaza en silencio, pero entonces Ron dijo. Harry salvó a un Slytherin que estaba siendo molestado por un par de Ravenclaw. Hermione levantó la vista, y Harry se tranquilizó un poco al ver la aprobación en sus ojos. Bien, Harry. Ya era hora de que defendiéramos la unidad de las casas. Ron puso los ojos en blanco tan dramáticamente que Harry casi pudo oírlo. Sí, pero todos los Slytherin son malvados. Sin ánimo de ofender, Harry, pero hasta Snape te dejó. Ron. Harry tragó saliva para contener el nudo en la garganta. No lo hice por eso. Está mal acosar a los niños. Eso es todo. Afortunadamente, se libró de tener que dar más explicaciones, ya que Hermione retomó con entusiasmo el argumento en su nombre a partir de ahí. Levantó la vista hacia la mesa del profesorado sin darse cuenta. Tendría que controlarse, pensó distraídamente mientras buscaba una cara en particular. La encontró fácilmente, 3 asientos más allá de Dumbledore. Snape no lo miraba. Bueno, nunca lo hacía, así que no era nuevo. Le llevó más de un mes darse cuenta de que Snape hacía algo más que no mirarlo. Parecía ignorarlo con mucho cuidado. Excepto, claro, por las clases de pociones y la inextricable provocación a Potter. Harry, por su parte, descubrió que la profunda tristeza que sentía se transformaba poco a poco en irritación y luego en ira pura. Estaba muy bien que Snape pensara que Harry lo había traicionado, ¿no? Él, Snape, estaba dispuesto a entregar a Sirius a los dementores, ¿y acaso pensaba disculparse por ello? No, porque Sirius había intentado matar a Snape hacía medio siglo, así que, por supuesto, se merecía el beso por ello. Así que se esforzó muchísimo en pociones para no ser castigado, porque tampoco quería pasar tiempo a solas con Snape. ¿Por qué tenía que contactar con él, si era su padrino a quien Snape había asignado para la destripación? En realidad, tenía más motivos para estar enojado con Snape que Snape con él. Al menos intentó olvidar el pasado y seguir adelante. Snape actuó como si se hubiera instalado allí. Un recuerdo incómodo de un hilillo de sangre le asaltó la mente. Lo apartó. No había sido culpa suya. Y Snape lo había empujado a ello. Si Snape hubiera escuchado, Pettigrew habría sido capturado. Si Snape hubiera escuchado, Sirius sería libre y no un fugitivo, huyendo para salvar su vida. Harry tendría una cosa menos de la que preocuparse. Sirius venía hacia el norte, y si los dementores lo atrapaban, se dio cuenta de que estaba fulminando con la mirada a Snape, quien en ese momento había dejado de examinar la poción de Brown para mirarlo a él. Su propia poción estaba ligeramente descolorida, pero fue un pequeño error que Snape no pudo señalar. Se miraron fijamente un momento, y luego Snape apartó la mirada. Sí. Todo fue culpa de Snape. Ya no se sentía culpable. Harry caminaba sin rumbo por el pasillo, intentando contener el caos de emociones que amenazaba con estallar en él. Hermione lo había dejado un rato antes para ir a la biblioteca, y aunque Harry prefería la compañía a caminar solo, la idea de quedarse quieto le resultaba demasiado repulsiva en ese momento. Estaba balanceando los brazos un poco. Entonces vio a Snape, al otro extremo del pasillo, dirigiéndose en su dirección. Sin siquiera detenerse, se dio la vuelta. Lo último, que quería ver en ese momento era a Snape. Alfarero. Por supuesto que no lo dejaría estar. Aceleró y dobló la esquina.
Serán 5 puntos si no te das la vuelta, Potter. Bueno, si de verdad no oía, no era culpa suya, ¿verdad? Si Snape estaba fanfarroneando, Harry estaba dispuesto a aceptarlo. 20 puntos menos para Gryffindor. Esto tuvo el efecto deseado. Harry se detuvo tan rápido que casi perdió el equilibrio y se giró bruscamente. ¿Qué? Snape estaba lo suficientemente lejos de él como para que su sonrisa burlona no fuera tan pronunciada. ¿Sordera temporal, Potter? Hay pociones para eso. Harry no respondió. ¿Qué estás haciendo? Caminando. El gran salón está en el otro sentido. Me voy del gran comedor, ¿no se nota? Pero no quería que Snape se enfadara, aunque sí quería que se enfadara, quería transferir parte de su ira a otra persona, y Ron estaba ausente, y Snape con su sonrisa y su cara, y Sirius escondido, y todo era culpa suya, y sí quería que Snape se enfadara. ¿Has comido? ¿Y a ti qué te importa? Esto, por alguna razón, lo hizo dudar. Ladeó un poco la cabeza. Supongo que no. Sígueme, Potter. Y avanzó hacia Harry, y luego pasó junto a él. ¿Por qué? Dijo, tan pronto como Snape estuvo a unos metros de él. Tarea. O quizás tu deplorable falta de respeto. Quizás te encontré intentando entrar a mis tiendas. Quizás te vi violando el toque de queda. Elige. Sígueme. Ahora. Harry tenía los puños apretados a los costados. No sabía ni le importaba cómo estaba su rostro en ese momento. Snape lo miraba con una ceja levantada en desafío. No he hecho nada malo, dijo con voz entrecortada. Entonces esta será una conversación relativamente corta. Vamos, Potter, sabes que tengo la ventaja. Sí, ¿verdad? En todos los sentidos. Harry arrastró los pies hasta que Snape le espetó que se levantara y dejara de comportarse como un niño. En ese momento, Harry tuvo que luchar con todas sus fuerzas contra el impulso de sacarle la lengua. La puerta se cerró tras ellos. Por primera vez, Harry empezó a preocuparse, solo un poco. La varita de Snape estaba en su mano, y la de Harry en su bolsillo trasero. Aunque nunca podría enfrentarse a Snape en una pelea. Te diría que no fui yo, pero ya lo he contado como 500 millones de veces y nadie parece creerme, así que no voy a perder el tiempo, dijo con naturalidad. Ah. La casa de Gryffindor cree que superaste el poder colectivo de los jefes de casa y directores, ¿no? Había un brillo en sus ojos. Bueno, tú también lo haces, replicó. ¿Lo hago? Preguntó Snape fríamente. Harry lo miró fijamente. Nunca lo sé. Es difícil saberlo. ¿Ves? Interpretas tu papel tan bien que es muy difícil saber si de verdad me odias o si de verdad finges. Ahórrame tus teatralidades, Potter, no estoy de humor para eso. No soy yo quien te arrastró hasta aquí. No me arrastré. Viniste por tu propia voluntad. Sí, como un animal con correa. Hablando de animales, dijo Snape, y de inmediato Harry supo que había elegido la metáfora equivocada. ¿Cómo está el querido padrino? Harry tragó saliva. No había forma de que Snape supiera que Sirius estaba en el país, ¿verdad? Legeremancia. Bajó la mirada. No seas ridículo, Potter, dijo Snape con sentimiento. Puede que deteste a Black, pero no invadiré tu mente para sacarte información. Harry levantó la vista, desafiante. Claro que no. ¿En qué estaba pensando? Solo intentas que lo bese. Los ojos de Snape brillaron, y Harry sonrió con sombría victoria. Cuidado, Potter. Oye, me trajiste aquí. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó de repente, distraído por el misterio. Parecías molesto y quería tranquilizarte un poco. Snape parecía arrepentirse. Bueno, me pregunto por qué podría estar molesto, murmuró, sin ganas de complacer el humor de Snape. Frunció el ceño. Puedes irte, anunció de repente. Si no estás de humor para hablar. No estoy de humor para, ¿quién fue el que me ignoró todo el verano? ¿O no recuerdas que te inundé con cartas? Pensé que no querrías que te inundara en persona ahora. Llamaron a la puerta. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, se abrió y entró Ojo Loco Moody. Harry lo miró fijamente, preguntándose por la falta de decoro. Incluso la subdirectora llamó a la puerta de Snape antes de entrar. Se giró y vio la cara de Snape impasible. Ah, profesor Moody, dijo, con la mayor frialdad posible. ¿Qué estás haciendo, Snape? Harry no tuvo tiempo de preguntarse por el tono grosero, porque el rostro de Snape se contrajo levemente por un instante. Necesitaba hablar con él sobre su última misión, dijo con suavidad.
Dijo, como si no se lo creyera ni por un instante, lo que hizo que Harry se preguntara aún más, porque si en algo era bueno a Snape, era en mentir sin tapujos. ¿Has terminado? Porque por si aún no lo habías entendido, alguien en este colegio parece tenerle rencor a Potter, y no hay mucha gente que encaje en esa categoría. Harry miraba fijamente al borde de la mesa. Podía ver el perfil de Snape con el rabillo del ojo y notó un ligero espasmo en su brazo derecho, donde sabía que descansaba la marca. ¿Se refería a eso Moody? Era Auror y Dumbledore confiaba en él. Quizás sabía que Snape era mortífago. «Puedes irte», Potter dijo Snape con bastante calma. Harry le echó un vistazo a la cara justo antes de girarse. Estaba un poco más pálido que cuando entró. Moody mantuvo la mano sobre el hombro de Harry, y le dolía un poco por donde Edward, enfadada, le había clavado las garras. En cuanto salieron al pasillo, Moody se volvió hacia él. «Será mejor que te alejes de ese hombre, Potter», dijo. «La confianza de Dumbledore está muy bien, pero hay gente que no cambia de postura». Miró con enojo la puerta de Snape. Bueno. Harry también se sintió molesto con Moody. ¿Qué sabía él de que la gente no cambiara de lugar? ¿Era tan increíble pensar que la gente pudiera cambiar con el paso de los años? Moody se alejó por el pasillo. El sonido de su pierna de palo resonaba sordamente en las paredes. Harry esperó un momento y dio un respingo cuando la puerta de la oficina se abrió de nuevo. «Entra, Potter». Harry entró obedientemente. Si antes había querido irritar a Snape, ese deseo había desaparecido por completo. Snape empezó a hablar como si no hubiera habido interrupción. «Por suerte, tengo formas de saber si alguien dice la verdad. De hecho, en este caso, ni siquiera necesito que me lo digas. No había forma de que lo hicieras. Realmente no era justo que la única persona cuya opinión no le importaba le creyera. Definitivamente no debería haberle provocado la sensación de alivio que sentía en ese momento. Gracias. Supongo». Snape parecía bastante disgustado, pero Harry estaba acostumbrado a sus reacciones extrañas como para no extrañarse. Echó el hombro hacia atrás, intentando no hacer una mueca. Moody lo sujetaba con fuerza, y ahora le dolía el rasguño en el hombro, donde Edward le había clavado las garras. «¿Qué te pasa en el hombro?», preguntó Snape de repente. «Oh, no es nada». Snape seguía mirándolo y añadió. «Edward. Está enfadada conmigo». No supo explicarle exactamente por qué. «Verás, estoy contactando con mi padrino, un criminal fugado, y Edwig es demasiado llamativa, así que no la usé, así que lo dejó ahí». Snape extendió la mano, y antes de que Harry pudiera responder o retroceder de un salto, fuera de su alcance, le tocó el hombro suavemente. «Ay», dijo Harry, obediente. Snape apartó la mano y cogió un frasco del mostrador. «Gracias», repitió Harry. «Pociones y Snape». Era casi como en los viejos tiempos. Pensó en la carta que había enviado esa mañana. Bueno, casi como en los viejos tiempos. ¿Conoces las reglas del torneo de los tres magos?, preguntó Snape. Dumbledore nos lo contó, ¿verdad? ¿Ayer? Snape asintió brevemente. No debes pedirle ayuda a ningún profesor para las tareas. Harry se sintió molesto a su pesar. Sí, bueno, no iba a hacerlo. Sé que piensas que sigo pasando los límites, Potter, ambos sabemos que mi actuación en público es solo eso. Recuerdo haberte dado permiso para desahogarte, pero ahora mismo hay otras cosas que me importan. Créeme, preferiría mucho más ayudar. Harry lo miró desconcertado. ¿En serio? ¿Por qué? Porque el torneo de los tres magos es una broma, por eso, Potter. Harry tuvo una breve visión de la reacción de Dumbledore ante esa frase. Pensé que tenía algo que ver con la cooperación entre escuelas, así que organicemos un partido de Quidditch. Una competición. Una prueba. Cualquier cosa menos tener a escolares que apenas son adultos luchando por sus vidas. Las manos de Harry se apretaron sobre el frasco. Un momento después, se lo arrebataron de las manos y lo colocaron sobre el mostrador. Lo que quiero decir es que habría ayudado, pero me lo prohíben. ¿Por Dumbledore? ¿Quiere que muera? Snape lo miró fijamente. No vas a morir. Sí, porque no es que el torneo sea peligroso ni nada. Albus no te dejará morir delante de sus ojos. Hemos tomado medidas. Estaremos vigilando. El niño que vivió tiene un mérito especial, ¿eh? Snape lo miró de nuevo. Bueno, no me importa. Esta vez. Snape parecía indiferente. Esto, por alguna razón, despertó la ira latente en Harry. ¿Y a ti qué te importa? Creía que ya no. Y entonces, solo porque quería que el muro de piedra que era Snape reaccionara, añadió.
Hablé con Sirius. Por cierto, está muy bien. Snape miró al cielo. Haré como si no te hubiera oído decir que contactaste con un mortífago fugitivo. Ah, cierto. No se lo digas a nadie, añadió con urgencia, sintiéndose un completo idiota. Snape lo miró con desdén. ¿Y lo has arrestado? ¿Ellos harían eso? ¿Te han dado un golpe en la cabeza, Potter? Black es ahora prácticamente el hombre más buscado de la Europa mágica. Si tienes alguna información sobre su paradero, no. Un lugar tropical apenas parecía lo suficientemente específico como para considerarse información. Albus lo sabe perfectamente, supongo. Estaba exponiendo los hechos. Y no, Potter, no quiero que el ministerio te arreste. Gracias. No seas ridículo, dijo con un tono de voz muy desdeñoso. Harry se encogió de hombros. En el silencio que siguió, Snape dijo, en voz bastante baja. Y una advertencia. Los Slytherin han tomado las armas contra ti. La clase de pociones no será agradable. Harry se encogió de hombros otra vez. No hay nada nuevo ahí. Silencio de nuevo. Puedes irte, Potter. Le costó superar la siguiente clase de pociones. Todo Slytherin parecía tener un solo objetivo. Burlarse de él por ser el cuarto campeón. El único punto a su favor era que Snape, por su parte, parecía pasar a un segundo plano en las provocaciones a Potter. Sonreía con desdén ante todo lo que decían los Slytherin, pero eran ellos los que creaban todo el drama. Fue un milagro que la poción de Harry saliera bien. Tuvo que lanzarle un protego para protegerla de lo que le estaban lanzando. Fue aún peor para Harry con Ron al fondo del mostrador, lejos de él. Hermione permaneció firme a su lado, algo por lo que Harry estaba agradecido. Salió del aula con un fuerte y audible suspiro de alivio. La semana siguiente, se despertó con un nudo en el estómago. Bajó al aula. Ron ya estaba allí, con Dean Seamus, y sintió la familiar chispa de ira ante la expresión deliberadamente indiferente del pelirrojo. Cuando Malfoy le mostró la insignia de apoyo a Cedric en la cara, ya no quería más. Empujó hacia adelante y tiró de la túnica de Malfoy, sujetándolo contra la pared. «Pruébalo, Potter», susurró Malfoy. Harry estaba casi seguro de que no podían oírlo. De todas formas, hablaban demasiado alto. Cada casa incitaba a su propio campeón. «Hablo Parcel, Malfoy». «¿Sabes lo que significa?» «Soy oscuro», susurró, tan suavemente como pudo, porque realmente no quería que los Gryffindors lo oyeran. «Inténtalo, y te arrepentirás». El rostro de Malfoy palideció más rápido de lo que Harry habría creído posible. Era una lástima que no hubiera una serpiente cerca. Un poco de Parcel habría sido la clave. «No, no lo harías», dijo. Harry se quitó la túnica con desenvoltura. Se alisó las arrugas con un gesto lento y dolorosamente enérgico. «¿Qué sabes?» Malfoy lo miraba como nunca antes. Hubo un destello de lo que Harry comprendió, sobresaltado, que era miedo. Merlín, Malfoy le tenía miedo. El pasillo estaba mortalmente silencioso. Entonces, una de las chicas de Slytherin dio un paso al frente y apuntó con su varita directamente a Harry, quien, sin pensarlo dos veces, apartó su brazo. Un rayo de luz salió disparado de su varita y golpeó a Hermione en la cara. ¿Y a qué se debe todo este ruido? Harry se quedó quieto, temblando de ira gélida, mientras Snape salía al pasillo. Su mirada recorrió a Harry, primero, luego a la chica, y luego a Malfoy. Las mejillas del Slytherin habían recuperado algo de color. «Harry me atacó, señor», dijo. «Ni siquiera tengo mi varita». Bulstrode atrapó a Hermione, «Mira», añadió Ron, bajando el brazo de Hermione para mostrarle sus dientes alargados. «No veo ninguna diferencia». La furia estalló. Harry notó con cierto alivio que Ron se había sumado a los gritos, pero estaba demasiado concentrado en Snape como para importarle. 50 puntos menos para Gryffindor y detención para Potter y Weasley. ¿Qué hay de Bulstrode?, preguntó Harry, o mejor dicho, gritó, mientras Ron gritaba. Bulstrode hechizó a Hermione. Y otros 10 puntos de Gryffindor. Entra ahora o te daré 20. Harry entró y trató de no notar que Ron se alejaba de él, dejándolo solo en su asiento. Castigo con Ron y Snape. Perfecto. Bueno, pensó con desdén, mientras Malfoy lo miraba con la misma mirada, al menos algo bueno salió de eso. Puedes irte, le anunció Snape a Ron, quien salió sin perder tiempo. Harry vio cómo la puerta se cerraba tras él. Ron no miró atrás. Snape, por su parte, mantuvo la vista fija en Harry todo el tiempo. En cuanto la puerta se cerró, habló. Te advertí que te alejaras de Malfoy. Bueno, pensé que ya no te importaba. No seas un niño, espetó, con más fuerza de la que Harry esperaba.
Lo esperaba, claro, pero por lo general Snape se dejaba llevar por la ira, en lugar de soltarla. Esto tampoco le mejoró el ánimo. No lo soy, dijo, incómodamente consciente de que esta breve respuesta no era un buen argumento. Me atacó, me insultó, y no puedes ignorarlo. Intenta provocarte, y tú se lo permites. Cada vez que pierdes el control, él sale ganando. ¿Eso alimenta lo suficiente tu orgullo de Gryffindor? No le des esa satisfacción. No voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que me pisotee, Merlín, ¿es eso lo que sientes? Está tirando barro a ver qué se pega. Todos pueden adivinar cuáles son tus debilidades, no es tan difícil, Potter. Harry se apartó del mostrador para encarar a Snape. No me voy a callar, ¿vale? No, es como sentirme impotente, y no voy a sentirme así por un Malfoy. Lo dejé, durante 3 años, porque tú me lo pediste y yo no quería que lo hicieras, enfadarse conmigo por él porque no valía la pena, aunque fue muy duro, ¿vale? Pero ahora te da igual, así que puedo decir lo que quiera. Sí, definitivamente iba a regresar para otra detención. La mirada de Snape era penetrante. Bien. Tienes razón, Potter. Me da igual. Si los veo peleando de nuevo, te castigaré un mes a bofetadas. No esperaba menos, señor, dijo con descaro. ¿Eso es todo? ¿Qué te parece? ¿Qué le dijiste? La furia de Harry fue reemplazada al instante por algo más. Puede que lo haya amenazado. Un poco. ¿Amenazó con cómo? Preguntó Snape, en voz muy baja. Se mordió los labios. Potter, no me hagas preguntar otra vez. Bueno, dije que hablaba Parcel y que era moreno. Snape lo miró fijamente. Cerró los ojos y se los frotó con bastante fuerza, tan fuerte que Harry casi hizo una mueca. Bueno, eso lo explicaría, dijo finalmente. ¿Explicar? ¿Qué? Su cara de estupefacción y el silencio antinatural que reinaba en mi sala anoche. Le diste un susto terrible. Bueno. Bien. Eso es lo que buscaba, dijo con un poco de grandilocuencia. Snape lo miró con extrañeza. Supongo que sí. ¿No te incomoda que el hijo de un mortífago piense que eres un poderoso mago tenebroso? Para ser sincero, no le había dado mucha importancia, salvo que creía que eso haría callar a Malfoy, y ese había sido el objetivo final, y había funcionado. Mientras no me llame señor y se haga una marca de serpiente y calavera en el cuerpo, creo que no hay problema. Salve al niño que vivió, el señor de la luz, murmuró Snape, casi para sí mismo. Antes de que Harry pudiera responder, con un levantó la vista. ¿Qué le pasa a Weasley? Oh, él cree que puse mi nombre. Snape resopló. El amigo leal se vuelve traidor. No digas eso. Respondió Harry, más molesto de lo que esperaba. Snape hizo una reverencia con la cabeza. Por un instante, se hizo el silencio. Harry tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. Si había una pregunta que necesitaba respuesta, era esta, y apenas podía pensarla, y mucho menos escribirla en una carta. Suponía que se lo contaría a Sirius el 22 de noviembre, pero eso aún estaba muy lejos. Entonces, ¿crees que alguien está intentando matarme? Contigo es una certeza matemática. Harry se obligó a sí mismo a no ceder ante la ola de ansiedad que sentía en su interior. Snape pareció darse cuenta del efecto que esas palabras frívolas le causaron. Estarás bien, Potter. Harry rió débilmente. Sí. No tienes que ganar. Simplemente tienes que superarlo. Lo lograrás. Sí, está bien, entonó con desgana. Snape frunció el ceño. No te lo puedes creer. Bueno, empezó Harry, un poco vacilante, porque Snape no parecía tan enfadado desde que Sirius escapó y no quería arruinarlo. Esta vez es un poco diferente. Alguien está decidido a perjudicarme a mí, personalmente, y todo el colegio cree que estoy en esto por la fama. La opinión de la escuela importa poco. Es fácil para ti decirlo. No te importa que la gente te odie. Pero a mí sí. Se miraron fijamente. Snape lo vio con nerviosismo, no reaccionó en absoluto. Me he entrenado para no hacerlo, Potter. Me estorba. Algo se tensó alrededor del pecho de Harry. Sí, No estaba hablando de tú eres quien me dijo que pensara como un Slytherin, eso es precisamente lo que estoy haciendo, leyendo entre líneas. Snape frunció el ceño. Lo estás haciendo mal. De repente, a Harry se le acabó la paciencia. Sí, parece que se me da bien. Se levantó. ¿Puedo ir? No. La detención ha terminado. No hasta que yo lo diga. Bien, entonces haré el trabajo. Es mejor que hablar. Y se volvió hacia el mostrador, donde el desagradable montón de cerebros de rata se pudría.
¿Cuándo tuviste la impresión de que te tocaba elegir? Sí, porque los cerebros de rata son muy divertidos. Entonces es preferible hablar. Había un tono de silenciosa victoria en la voz de Snape. En lo más profundo de su mente, alguien le gritaba que se callara. No le importó. Es preferible hablarle a la pared. Los cerebros de rata son mejores que tú. Ahora, si tan solo pudiéramos hacer ambas cosas. Oh, vamos. Quizás esto alivie un poco el dolor. Entonces Snape extendió la mano y sacó un cerebro apestoso del mostrador. Su cerebro no parecía registrar nada más allá del hecho de que Snape acababa de ofrecerse a castigarlo. ¿Es esto o simplemente hablar? Harry se preguntó si debería elegir la primera opción, solo por venganza. Olió. El olor era repugnante. Se alejó del mostrador. Habla. Snape volvió a colocar el cerebro sobre la encimera y se señaló la mano con la varita para limpiarlo, todo con una expresión plácida, como si tocar cerebros de ratas fuera algo cotidiano. La escuela te rechazó una vez. Te recibió con los brazos abiertos, ¿verdad? Esa vez Ron estaba de mi lado. Vendrá. Le doy un mes. ¿Un mes entero? 3 semanas entonces. Eso es apenas mejor. Tos. Ahora solo estás jugando conmigo. Snape sonreía con suficiencia. Tráemelo y lo hago en 2 horas. Ahora tenía una idea. Tan desesperado estaba. Y otro pensamiento. ¿Por qué te ofreces? ¿Por qué tus amigos son importantes para ti? Me refería a que me ayudabas. ¿Por qué tus amigos son importantes para ti? Me odias. Snape puso los ojos en blanco. Estoy muy disgustado contigo, sería más preciso. Está bien, pero al caballo regalado no le mires el diente, Potter. Podría morder. Bien. Harry lo miró con recelo. Creo que estará bien, como dijiste. Siempre podía guardar la oferta de Snape como última opción. Si te parece bien. No, me decepciona mucho que me hayan robado la oportunidad de hacerle entrar en razón a tu amigo, el cabeza hueca. Merlín, Potter. ¿Qué preguntas haces? Snape señaló la puerta. Fuera. Un dragón. Un dragón floreciente. No estaba listo para esto. Recordó a Norbert. Esa cosa había sido poco más que un bebé y aún tenía suficiente potencia de fuego para quemar la cabaña de Hagrid. Entonces, a Harry se le ocurrió, como si fuera una idea fugaz, que tal vez esta era la forma de Snape de vengarse por lo de Norberto. Claro que era muy improbable que Snape tuviera algo que ver con la selección de la tarea, miró su reloj y aceleró el paso rápidamente, hasta casi correr. Alfarero. Levantó la vista sorprendido y se tomó un breve momento para preguntarse cómo Snape había logrado materializarse de las sombras de esa manera, si tenía forma de animago y si era una roca, y entonces Snape se interponía en su camino y tenía menos de 5 minutos para llegar a la torre y Sirius lo estaría esperando en la Red Floo. No, tengo que irme, intentó esquivar a Snape, mirándolo fijamente, intentando transmitir su prisa con la mirada, y casi se sobresaltó al ver la breve expresión de preocupación que se dibujó en el rostro del hombre. ¿Qué ocurre? Preguntó, acercándose. No, nada, solo, tengo que irme, por favor, Snape miró a Harry con el ceño ligeramente fruncido. Bien, Potter. Mañana a las 10 de la mañana. No llegues tarde. Harry salió a toda velocidad, disminuyendo el paso solo un poco cuando Snape gritó. No corras en el pasillo, Potter. ¿Qué pasó? Preguntó Snape, tan pronto como estuvieron solos en su habitación al día siguiente. Harry se quedó de pie, incómodo, en medio de la oficina. Preferiría no decirlo. Porque estaba bastante seguro de que lo acribillarían si le decía a Snape que había hablado con Sirius por la Red Floo, sin mencionar lo que Snape podría pensar que haría con esa información, como contactar con el ministerio o algo así. Ver a Sirius de nuevo, incluso a través de la Red Floo, reavivó la tensión con Snape. Se alegró de que Sirius se viera mejor, pero no pudo evitar pensar en lo maravilloso que habría sido si Sirius hubiera tenido libertad para subir al castillo, por ejemplo. Y Karkaroff era un mortífago, había dicho Sirius, y Harry estaba seguro de que Snape lo sabía, aunque no tenía forma de saberlo con certeza. Snape parecía estar a punto de estallar, pero luego pareció calmarse un poco. ¿Ya decidiste qué hacer? ¿Para qué? Para superar al dragón, Potter. Harry miró fijamente a Snape. ¿Estaba en problemas por saber de la primera prueba? Mira, me topé con el dragón, no, créeme, Potter, cuando estés en apuros, te lo haré saber. ¿Has decidido ya un plan de acción? Modi me lo dijo. Al ver la expresión sombría en el rostro de Snape, Harry se preguntó si decir su nombre no sería la mejor idea del mundo.
Intentó reír y cambiar de tema. Es curioso cuánta gente intenta ayudar. Primero a Grid, luego Moody, ahora tú. En realidad le sugerí la idea a Grid. Harry se quedó atónito. Ah, logró decir. Como no puedo decírtelo directamente, contraté los servicios de alguien que se salta las reglas con descaro y te tiene una profunda lealtad. No fue tan difícil. Gracias, dijo, con la esperanza que sentía en el pecho. Snape se había esforzado por ayudar. Eso era, entonces dijo Snape en voz baja. Plan. Acción rayo de fuego y vuela. Bastante sencillo. Excepto que yo soy el que tiene los pantalones puestos. Se tensó, pero Snape no parecía en absoluto dispuesto a insultar a Harry. Eso es fácil de arreglar. Saca tu varita. Y la sacó de donde la tenía guardada en su túnica. ¿Qué? Gritó. No, está bien. Hermione puede ayudar. Aunque no dudo de la destreza de Granger, los profesores deben tener una experiencia superior, ¿verdad? Y creo que ya lo hemos hecho antes. Sí, pero y eso fue antes de que me odiaras. Caballo regalado, Potter. Estoy ayudando. Seguro que a Filius le encantará. Si no, puedes ir a su oficina por la Red Flu. Pensé que los profesores no debían ayudar. Se mordió el labio al decirlo. Con las tareas, claro. Estoy seguro de que tienes todo el derecho a pedir ayuda adicional con un encantamiento de tu programa oficial con el que tienes problemas. Opción A. Estar con Snape y aprovechar al máximo su repentino arrebato de Snape. Opción B. Estudiar con el profesor de encantamientos. ¿Era siquiera una opción? No, está bien. Se levantó, sacando su varita del bolsillo. Snape lo miró con cierta desaprobación. Cuando terminemos con esto, pensaremos en un mejor lugar para guardar tu varita. ¿Y dónde lo pones, de todos modos? Un universo alternativo. Snape levantó su varita. Fíjate bien. Acción. Conk. Ay. Y así es como se invoca algo. Snape blandió la copa en su mano. Ay. Apenas le había tocado la cabeza. Si logras golpear a alguien en la cabeza con tu escoba mientras pasa zumbando por el castillo, por favor intenta asegurarte de que sea la cabeza de alguien a quien ambos detestamos. Mientras se frotaba distraídamente la parte posterior de la cabeza, Harry sintió un dolor familiar en el corazón al ver a Snape sonriéndole, casi con normalidad. 2 horas más tarde, después de que una pluma se hundiera en el suelo a mitad de su trayectoria y Snape anunciara un descanso, Harry se armó de valor para preguntar. ¿Por qué haces esto? ¿Haciendo qué? Harry puso los ojos en blanco. Casi. Esto. Ayuda. ¿No debo hacerlo? Pensé que prácticamente cortarías todos los lazos conmigo. Harry contuvo la respiración. Snape levantó la vista de su cruel corrección de la tarea de algún pobre desgraciado para dirigirle una mirada fulminante a Harry. No quiero verte reducido a cenizas por un dragón, Potter. ¿Es esa razón suficiente? Dumbledore tampoco lo hará, señaló. Albus no se ha enfrentado a un basilisco para mantenerte con vida. ¿Entonces has invertido demasiado en mi vida como para tirarlo a la basura ahora? Él sorbió por la nariz. ¿Qué manera de decirlo? Preocupación. Así quería expresarlo Harry. Pero entonces recordó algo más. ¿Te enteraste del artículo que Rita Skeeter escribió sobre mí? ¿Zapatilla? Snape levantó la vista y Harry casi se rió del apodo. Sí, lo hice. ¿Por qué? No lo leíste, ¿verdad? Si alguna vez quisiera suicidarme, tengo una variedad de pociones que funcionan mejor que las mentiras estúpidas de ese idiota. Harry se sintió más animado por esto que por cualquier otra cosa que hubiera escuchado en mucho tiempo. Gracias, dijo con sentimiento. Snape parecía irritado. No había forma de saber qué lo había molestado, aunque Harry empezaba a pensar que, por alguna razón, las expresiones de gratitud ocupaban un lugar destacado en su lista de cosas que le disgustaban. No lo hice por ti, tonto. Bueno, dijo Harry con ánimo, gracias de todos modos. Nada de eso es verdad. ¿En serio? Dijo Snape. Nunca lo habría imaginado. Agitó la mano hacia la pluma. Continúa. Y así lo hizo, bajo la atenta mirada de Snape. El resto de su atención estaba en su corrección. La oficina de Snape quedó hecha un desastre al final, por lo que Harry se sintió bastante culpable, antes de recordar que Snape era bastante bueno en la limpieza.
14 plumas, una de las cuales, en un momento de travesura, le había quitado a Snape con un accio, salpicando tinta por todas las paredes, algo que no había planeado, y en la nariz de Snape, algo que definitivamente no había planeado, 10 libros, 4 sillas y un frasco de pociones apestosas después, Snape levantó una mano y se puso de pie. Creo que es suficiente. Se desplomó en una silla. Solo espero poder invocar la saeta de fuego desde lejos. La distancia no importa, Potter. ¿No leíste la teoría? Lo único que importa es la intención. Estoy seguro de que podré reunir la suficiente determinación para enfrentarme a un dragón. Sí, Snape pareció completamente molesto por esto. Duérmete, Potter. ¿Qué? Aquí. Dijo, medio en broma. Snape lo miró enarcando una ceja y se puso de pie apresuradamente. Es broma. Usa la red flu. Ladró Snape mientras se dirigía a la puerta. Ya pasó el toque de queda. De pie junto a la chimenea, Harry aferró los polvos flu por un momento en un incómodo silencio. Gracias, dijo finalmente. Intenta que no te maten, respondió Snape. Muy alentador, pensó Harry, mientras entraba y salía de la red flu. Bueno, definitivamente lo era, comparado con Ron, que estaba sentado mirándolo fijamente. ¿Dónde estabas? ¿Desde cuándo te importa? Espetó, dirigiéndose a las escaleras. Subió, decidido a no mirar a Ron para ver el efecto de sus palabras. Snape tomó una poción calmante antes de la primera prueba. Era una variante más suave. Esa fue la única concesión que hizo, aunque también tenía una razón lógica, ya que no le convenía aparentar demasiada calma si algo salía mal y se necesitaba su experiencia. Se sentó junto a Minerva, quien probablemente debería haber tomado una poción calmante. Su respiración se entrecortaba con cada giro brusco del chico. Por primera vez en su vida, Snape se alegró de que el chico tuviera algo de la sangre de su padre. Él mismo no tenía ni una pizca de habilidad para volar, pero incluso él pudo ver de inmediato que el chico tenía talento. Minerva dejó escapar un suspiro que sonó como un sollozo cuando Potter agarró el huevo, se puso de pie de un salto y se dirigió a la entrada del recinto antes de que Snape pudiera respirar. Se quedó solo. Pomona estaba a su lado, pero no tenía motivos para preocuparse por Potter. Miró a Dumbledore y le complació ver la expresión en sus ojos. Sabía que sus propios ojos no revelaban nada. Su corazón era un asunto diferente. Con el rabillo del ojo vio al chico, con el pelo despeinado, saliendo de la tienda con una sonrisa más grande que su brazo. Era más que alivio por no ser destripado, comprendió Snape al observar a la pelirroja que estaba a su lado. Ni siquiera tardó 2 semanas, pensó. Y entonces el chico lo miró y él apartó la mirada. Potter, quédate atrás. Levantó la vista, temeroso, mientras el resto de la clase salía en silencio. Draco, de forma poco natural, por lo que Snape le agradeció. Señor. Dijo, sin moverse de su sitio. Snape asintió hacia su caldero. En el fondo, Potter. ¿Puedo preguntar qué consumía tanto de tus facultades mentales para que cometieras un error tan crucial en tu poción? No esperaba que el chico se sonrojara ni agachara la cabeza. Esperaba un maraña de palabras incoherentes que básicamente equivalía a me preocupa la segunda prueba. Nada, murmuró. La ira era una emoción demasiado fácil de controlar. A menudo se preguntaba si era solo genética o si le pasaba a todo el mundo. Albus, por ejemplo, no parecía perder la compostura cada vez que lo insultaban o lo irritaban. Nada, Potter. Repitió. Ahora, al menos, el chico sabía que había cometido un error. Levantó la vista apresuradamente. No, quise decir, gimió y se tapó la cara con las manos. Lo siento. Las palabras salieron apagadas. No me interesa una disculpa, me interesa saber por qué. La clave, se recordó, era la paciencia. Harry bajó las manos y lo miró con la resolución sombría y desesperada de un marinero en un barco que se hunde. Tengo que invitar a alguien a salir. Snape lo miró fijamente. Para el baile. ¿El baile de Navidad? Al parecer, es tradición que los campeones empiecen, McGonagall. Bueno, la profesora McGonagall me lo dijo, y necesito una pareja, dijo, ruborizándose furiosamente. Snape, de repente, sintió unas ganas locas de reír. Las controló. ¿Un compañero, Potter? ¿Por eso reprobaste mi examen? Lo haré mejor la próxima vez, lo prometo. Eso espero, dijo con brusquedad. No me gusta que los estudiantes pierdan el tiempo en mi clase pensando en chicas. Esta reprimenda pareció tener un efecto completamente distinto al que pretendía. Suspiró molesto.
Potter, estoy seguro de que hay un montón de alumnas a las que les encantaría salir contigo. No quiero salir con nadie porque quiera salir con el niño que vivió. Dijo con vehemencia. Además, ya sé a quién quiero invitar, concluyó, enrojeciendo aún más, pero con desafío en la mirada. Snape recordó a otro estudiante de pelo loco que estaba enamorado de una chica. Solo que en su caso, lo anunció en voz alta, con vehemencia y pasión a todo el colegio. ¿Era Harry Potter? ¿Quién? Preguntó distraídamente. Sonrojarse, sonrojarse, sonrojarse. Snape sonrió con suficiencia. Es solo una niña, dijo. Bueno, no pensé que te hubiera gustado la raíz maldita o cualquier otra criatura híbrida horrible que Hagrid tiene en sus establos ahora mismo. Escreguto de cola explosiva corrigió con indiferencia. Y todavía no la he invitado a salir. Ya lo veo. Te sugiero que te apresures antes de que alguien más lo haga. Los ojos de Harry se abrieron de par en par, como si no hubiera considerado esa posibilidad. ¿Puedo irme? Señor. Por favor. Reprimió un suspiro y asintió. Justo cuando Potter llegaba a la puerta, añadió. Y Potter, el chico se detuvo y se giró, un bezoar funciona como un antídoto bastante potente para casi todos los venenos. Parpadeó. Si por casualidad te envenenaran, odiaría que muriera solo por preocuparte por una chica. Harry se rió entre dientes. Cierto, dijo, y se fue. Snape se quedó donde estaba, inclinado sobre su escritorio, por un rato después de que la puerta se cerró. Estaba furioso con el chico. Estaba furioso porque había elegido a Lupin y Black en lugar de a él. Estaba furioso por haber sido atacado. Ya no le interesaba su bienestar personal. Verlo sonriendo como un gato de Cheshire no le hizo replantearse su actitud hacia él. Se dirigió a su silla. Potter no era el único que temía el baile de Navidad. Había estado evitando a Karkaroff desde que los estudiantes de Durmstrang llegaron al castillo, pero sería más difícil hacerlo en Navidad. Su mano se dirigió, casi por voluntad propia, a su antebrazo, donde la marca se destacaba, más clara que nunca desde la muerte de Lily. Supuso que debía consolarse con el hecho de que el chico no había reportado más incidentes de dolor en su cicatriz, pero la marca seguía fortaleciéndose, y a veces creía sentirla arder, aunque era demasiado débil y breve para ser considerada una llamada. Karkaroff también lo percibía. Lo sabía, por supuesto, pero la sutileza del hombre se había desvanecido por completo desde el regreso de la marca. Snape lo veía mirándolo fijamente, a Potter, a Moody, cuando creía que Snape no lo veía. El hombre estaba aterrorizado. Snape se preguntó por qué no lo era. Había traicionado a su antiguo amo más a fondo que Karkaroff, y seguiría haciéndolo incluso cuando la marca ardiera con toda la fuerza del señor oscuro recién resucitado. Y él también tendría que regresar con él, pensó más tarde, de pie con Albus en el vestíbulo. Karkaroff, al parecer, no lo haría. Está volviendo, dijo en voz baja. El de Karkaroff también. Era la única vez que había hablado de la marca, aparte de aquel primer día. Piensa huir si la marca arde. Delacour se reía de Davies, quien parecía como si le hubieran dado un golpe en la cabeza con una bludger. Albus no respondió de inmediato, y Snape se tomó un momento para recordar los movimientos de Harry en el baile. A juzgar por su expresión, Patil no era la chica a la que quería invitar a salir. ¿Y te sientes tentado a hacerlo? No, quiso decir, tengo que cuidar a cierto niño idiota de ojos verdes y pelo como un nido de cuervo, y asegurarme de que no se ahogue en el lago o algo así. No soy tan cobarde, dijo en cambio, porque ahora tenía a otro Gryffindor de ojos verdes en el rabillo del ojo, uno que se había enfrentado al señor tenebroso y se había negado a salvarle la vida, y no le daría a la maldita Lily Evans Potter ningún motivo para llamarlo cobarde. No, dijo Albus. Eres mucho más valiente que Igor. ¿Sabes? A veces pienso que nos elegimos demasiado pronto, el corazón de Snape casi dejó de latir. No creo habértelo dicho nunca, muchacho, continuó Albus, como si no hubiera hecho que el corazón de Snape dejara de latir, pero solo un verdadero Gryffindor podría haber blandido la espada de Godric Gryffindor. Y se alejó caminando en la noche, dejando a Snape pensando, una vez más, cuánto tiempo pasaría antes de que cediera al impulso de estrangular al hombre. Tendría que esperar, se dijo con firmeza. Tenía que lidiar con un Potter que siempre parecía aparecer primero en el momento menos indicado. ¿Eso? Cada vez está más claro, Harry estaba vagamente consciente de que se había detenido en seco y que Ron estaba unos metros delante de él. Potter. Weasley. ¿Qué están haciendo? Caminar, oyó Harry responder a Ron. Eso no es un delito, ¿verdad? Eso.
No podría ser. Pues sigue caminando. Dijo Snape bruscamente, y Ron tiró de su manga, impulsándolo a la acción. Snape lo miró rápidamente al pasar, y su expresión era clara. Hablaremos de esto. Bueno, pensó con tristeza, no era el único que quería hablar. Nos vemos inmediatamente después del desayuno. Harry gimió en voz alta mientras dejaba la nota que había aparecido en su plato tan pronto como se sentó. ¿Qué? Preguntó Ron, inclinándose, pero para entonces la nota ya había desaparecido. Snape susurró, y Hermione levantó la vista cuando él tomó el frasco de jugo de calabaza, aprovechando la oportunidad para echar un vistazo a la mesa del personal. Snape no estaba allí. Se preguntó si ya había comido o si simplemente se estaba saltando la comida. Entonces recordó que no tenía por qué preocuparse. Ron y Hermione lo miraron atentamente mientras se levantaba, y él supo que pensaban acompañarlo. Negó con la cabeza. ¿Alguna vez me lo ibas a decir? Exclamó tan pronto como la puerta se cerró tras él. Tendrás que ser más específico, Potter. Snape estaba sentado detrás de su escritorio, con los brazos sobre él, aparentemente en medio de una lectura. Bueno, ¿cuántas cosas me estás ocultando? Muchas cosas. Ninguna de ellas te resulta relevante. Por ejemplo, los nombres de Ojo de Tritón en 3 docenas de idiomas diferentes. No estoy hablando de eso y lo sabes. Su voz sonaba cortante, y no le importó. La expresión de Snape no cambió, aunque levantó un poco la barbilla. Karkaroff hablaba de la marca, ¿verdad? El silencio al otro lado del escritorio fue suficiente confirmación y consolidó el miedo en su estómago. Miró fijamente a Snape, quien, de repente, se dio cuenta, estaba un poco pálido. Estaba más delgado también. Harry frunció el ceño de repente. ¿Se habría saltado comidas con más frecuencia de lo que Harry creía? Se cruzó de brazos, incómodo. Entonces me lo ibas a decir. Repitió, en un tono notablemente más tranquilo que antes. No. Snape levantó la mirada. Su expresión rezumaba desafío. ¿No? ¿Y por qué no? Porque tienes un asunto pendiente, que supongo que ocupa gran parte de tu capacidad mental. Albus y yo nos encargamos de esto. Y hablando de esto, hay muy poco que atender. No sabemos dónde está el señor oscuro ni qué trama. No se ha puesto en contacto con ninguno de sus seguidores, o si lo están haciendo, lo mantienen en completo secreto. Harry apenas podía oírlo por encima del doloroso latido de su corazón. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? Snape le dirigió una mirada extraña. Podemos mantenerte con vida. ¿Está entrando en pánico? Karkaroff. Es un mortífago, ¿verdad? No es asunto tuyo, Potter. Había un tono cortante en la voz de Snape, una sutil advertencia para que lo dejara estar. ¿No crees que necesito saberlo? Si no recuerdo mal, no te importó la última información que tenía que darte. A Harry le tomó un momento de confusión entender de qué hablaba. ¿Lo del hombre lobo? Preguntó con incredulidad. Eso es completamente diferente, sí, un hombre lobo que podría estar aliado con un mortífago es menos peligroso que un ex mortífago que tiene muchas otras cosas de las que preocuparse. Entonces, ¿no crees que puso mi nombre en el cáliz? Snape soltó un bufido de lo más humillante. Por favor. Esto tranquilizó a Harry, pero solo un poco. ¿Quién, entonces? ¿Quién en realidad? Se miraron por un momento en silencio. Está bien, dijo Harry. Snape levantó una ceja, pero no respondió. ¿Has comido? Preguntó de repente. Snape parpadeó, como si no hubiera esperado esa pregunta, pero luego sonrió con suficiencia. Potter, mis hábitos diarios no son asunto tuyo. Era increíble cómo podía devolverte una pregunta tan normal, tan amable, en la cara. Harry sintió que la irritación crecía en su interior. Bien. Sigue adelante, Potter. Harry siguió adelante. Oye, tal vez Modi piensa que Snape puso tu nombre en el cáliz. Harry suspiró mientras Hermione desterraba su cojín. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Ron parecía tímido y desafiante a la vez. Sí, pero Modi no confía, Dumbledore confía en Snape, dijo con firmeza. Hermione lo miró a los ojos y él supo lo que pensaba, probablemente lo mismo que él. Modi no confiaba en Snape porque era mortífago. Confío en Snape. ¿Por qué Modi estaba registrando la oficina de Snape entonces? Porque no lo hace. Entonces quizá Dumbledore esté equivocado. Harry apretó los dientes. Suéltalo, ¿vale? Ron lo miró alarmado. Harry, no pensé que fueras, dudó un momento y volvió a empezar, con el aire de quien intenta tocar con cuidado a un dragón dormido. ¿Eres, digamos, amigo de Snape?
Harry movió su varita hacia el cojín, y ésta aterrizó encima de la de Hermione. «Buen trabajo, Harry», exclamó Hermione complácida, mientras Flitwick aplaudía y le otorgaba 5 puntos. Guardó la varita, evitando la mirada de Ron. No sabía que era de Snape. Antes, se habría conformado con un amigo. O quizás, bueno, tenía un montón de palabras en la cabeza que más o menos encajaban, pero apenas, como una pieza que no encajaba en un rompecabezas. Pero ahora sentía que la única razón por la que Snape lo soportaba tan cerca era porque no quería que muriera, lo cual sería una gran prueba de su continuo interés en Harry, salvo que Snape era todo deber y responsabilidad, y Harry estaba seguro de que él haría lo mismo aunque no le interesara. Salieron del aula, con Ron a su lado. «Harry», dijo con insistencia, y Harry reprimió un suspiro. «¿Y tú?» «Bueno, siempre podía decir la verdad. No lo sé». Ron parecía no saber qué pensar de esa respuesta. Miró a Hermione en busca de ayuda, pero ella lo miraba con el ceño fruncido. «¿Vas a preguntarle al profesor Snape cómo sobrevivir bajo el agua?» «No puede ayudar», Hermione dijo Ron con una risa forzada, y luego miró de repente a Harry. «¿Verdad?» «No lo sé», repitió. Después de ayer, ya no estaba seguro de nada. Snape sabía que era él, y no solía tolerar que Harry saltara el toque de queda. El hecho de que Modi lo hubiera pillado y se hubiera mostrado típicamente insultante probablemente no ayudó a mejorar la situación. No le había dejado una nota pidiéndole que fuera a su despacho, lo cual podía ser muy positivo, ya que significaba que Snape había decidido que el intruso en su despacho no era Harry, pero también podía significar que Snape había decidido desentenderse de él. Y Harry sabía muy bien, aunque intentaba no pensar en ello, que era muy improbable que Snape decidiera lo primero. Al fin y al cabo, Harry había salido varias veces después del toque de queda y tenía tendencia a romper las reglas. Incluso habían entrado en las tiendas de Snape una vez. «No creo que me lo diga directamente», dijo finalmente. Sería una última opción. Esa noche, Harry anotó la pista que obtuvo de luego y la conversación que escuchó con Modi y Snape en una carta a Sirius. La escribió textualmente, ignorando sus propias opiniones al respecto. Sabía que Sirius llegaría de inmediato a la conclusión de que Snape era culpable. Harry le había contado a Sirius, en una carta larguísima y desordenada, sobre su secuestro. No estaba seguro de que Snape lo aprobara, pero fue durante las vacaciones de verano. Snape había estado ignorando sus cartas y la había escrito en un ataque de furia. Además, Ron y Hermione lo sabían, así que, como su padrino, Sirius sin duda tenía derecho a saberlo. Sirius le había respondido con una lluvia de insultos dirigidos a Malfoy, que Harry leyó con una mezcla de diversión y algo más. También despotricó contra Dumbledore por esperar, lo cual leyó sin ninguna de las risas y con todo el algo más. Ignoró por completo a Snape. Snape me cuidó. Me quedé en su casa unos 2 meses. Tuve una sobredosis de sueños sin sueños y mi magia se descontroló. Había sido un goteo de ideas, mientras repasaba mentalmente toda la lista de sinónimos de agradable, y finalmente se decidió por bien. Él fue bueno conmigo. Había sido un eufemismo. Las manos de Harry se apretaron sobre la pluma mientras firmaba con su nombre al pie. Casi habría estado bien, pensó con furia, si Snape hubiera decidido a principios de año que no quería tener nada que ver con Harry. Pero luego tuvo que irse y seguir siendo amable, con esa forma suya de mal humor, casi torpe, como si no supiera por qué se molestaba, pero aún así se molestaría. «Muchas gracias», y era confuso, eso era. No creía que Sirius quisiera oír todo eso. No creía que Sirius pudiera pensar con claridad cuando se trataba de Snape. Pero tampoco creía que Snape pudiera pensar con claridad cuando se trataba de Sirius, y a estas alturas prácticamente había perdido toda esperanza de que estos dos hombres en su vida fueran algo más que enemigos. Y Ron no entendería nada. Ni siquiera sabía que Snape era un mortífago, y Hermione, probablemente sí, pero luego intentaría tirarle un montón de libros sobre relaciones y la importancia de la comunicación, e insistiría en que hablara, y esos no eran ellos. Sin embargo, había un punto positivo, pensó mientras enviaba la carta. Sirius no parecía tan decidido como Harry a culpar a Snape de su actual estado de fugitivo. Tenía la idea general de que el único propósito de Snape en la vida era arruinarlo todo, y este era solo otro ejemplo de ello. Snape cumpliendo su propósito. Y aunque eso le revolvía el estómago a Harry, al menos no tenía que enterarse por boca de Sirius. En la siguiente clase de pociones, Snape lo miró medio segundo más de lo habitual, lo que podría haber significado algo, excepto que inmediatamente dijo algo apropiadamente insultante y el momento pasó.
Durante el mes siguiente, trabajaron frenéticamente, casi viviendo en la biblioteca mientras examinaban libro tras libro. La mente de Harry pitaba como si estuviera rota, y la única vez que Ron mencionó a medias pedirle ayuda, le gritó con tanta fuerza que Ron se inclinó sobre su libro con la cara de un peculiar tono morado y Madame Pince lo miró con desaprobación. Se disculpó a toda prisa, pero el tema nunca volvió a tocarse. El último día antes de la segunda prueba, Harry se sentó solo en la biblioteca, luchando contra la ola de pánico que casi lo había invadido cuando Ron y Hermione se fueron con los gemelos. Se puso de pie, con la intención de regresar a la torre, pero apenas había salido de la biblioteca cuando ésta se derrumbó sobre él, con todo el peso de todo, no tenía idea, ni una, de qué hacer, qué se suponía que debía hacer, saltar al agua y esperar que sus pulmones no se agotaran. Echó a correr y no se detuvo ni siquiera cuando el corazón le empezó a latir con fuerza y le dolieron las piernas. Corrió hasta la oficina de Snape y golpeó la puerta. La puerta se abrió y allí estaba Snape, con el rostro iluminado por la luz de su varita, con aspecto de estar molesto. Harry se inclinó, casi doblado, para recuperar el aliento, y cuando recuperó el aliento, exclamó: «¡Ayúdenme!». Snape lo miró fijamente, acercando su varita al rostro de Harry. Cerró los ojos con fuerza. «¿Y ahora qué? No puedo respirar bajo el agua». Snape sonrió con suficiencia. «Vaya, qué asombroso». Harry lo miró con una mirada que rozaba la deslumbrante mirada. Snape se hizo a un lado y él entró, retorciéndose las manos al girarse para encararlo, quien se giró para observarlo con calma. «No tiene gracia», dijo indignado. «Mira, el niño que vivió está ahogado, ¿vale? Ayuda». Snape se cruzó de brazos. «¿No oíste lo de mí? Pero no tengo idea de qué hacer. Primero respóndeme esto. ¿Estuviste en mis tiendas?» «¿Qué?». Y luego, al procesar bien la pregunta, «No». Snape frunció el ceño. «Bueno. Es la verdad». Snape lo miró y a Harry se le encogió el corazón. «Saliste después del toque de queda esa noche, ¿verdad?». «¿Qué noche?». No estaba preparado para la expresión que cruzó el rostro de Snape. «Sabes perfectamente qué noche». Yo estaba en el baño del prefecto», dijo apresuradamente, decidiendo que la verdad era mucho mejor ahora que mirar la cara de Snape. «Para averiguar lo del huevo, Diggory me lo dijo hace siglos y pensé que bromeaba, pero luego no se me ocurrió nada más que...». Snape levantó una mano. «¿Y no estabas en mis tiendas?». «Te dije que no». «Y como era un completo idiota», añadió. «¿Para qué preguntas si no me vas a creer? Quizás quieras escuchar la verdad», Potter espetó. «Nunca has tenido problemas para creerme antes», dijo después de que el dolor en su pecho se hubo calmado un poco. «Tenía información adicional que me permitió descubrir la verdad por mi propia cuenta. Sé perfectamente que eres completamente incapaz de traicionar las protecciones que Dumbledore puso en el cáliz, por ejemplo». Harry se preguntó si debería sentirse insultado por eso. «Pero saliste esa noche y ya has robado de mis provisiones antes». Harry se aclaró la garganta. No había nada que decir a eso. «Bueno, esta vez no lo hice», dijo, sintiéndose muy solo de repente. Snape se sobresaltó, pero dijo: «Continuaremos con esto más tarde. Tu pregunta». Se dirigió al estante detrás de su escritorio y sacó un libro. Se acercó a Harry y dijo: «Señalar la página exacta, creo, contaría como ayuda», con un gesto de la boca, «así que tendrás que leer el libro completo». «Oye, he leído como 1000 en el mes», dijo, mientras extendía la mano para cogerlo. «¿Necesitas algo para el dolor?». Harry levantó la vista sorprendido, pero Snape ya se estaba alejando. «Tengo que preparar pociones, Potter. Confío en poder dejarte aquí sin temor a que mi oficina se incendie o algo similar». Esta vez Harry sabía que debía ofenderse. «No creo saber cómo, señor». Snape no reaccionó. Salió por otra puerta, dejando a Harry solo con su libro. Se dio cuenta de que era una lista de plantas y sus usos. No había un índice titulado «Planta que respira bajo el agua» ni nada parecido, así que se resignó a 4 horas de lectura sobre plantas. Había, pensó distraídamente, muchas plantas extrañas en la comunidad mágica. Hacia el final de la segunda hora sus ojos se fueron cerrando. Al final del tercero, empezó a entrar en pánico. El libro era sumamente aburrido, y solo había leído la mitad. A mitad del quinto se sentó tan de repente que casi se cae por el otro extremo. Branquialgas. ¿Dónde iba a encontrarlo ahora? Recorrió con la mirada las provisiones de Snape, casi esperando verlo colgado justo delante de su vista. No fue así. Miró la puerta por la que Snape había entrado, preguntándose si valía la pena llamar.
Podía esperar, decidió. Cerró el libro y lo apartó. Obviamente, Snape quería que usara branquialgas, así que él también las tendría a mano, ¿no? Se despertó con los ojos llorosos, apenas despierto. Por un instante no tuvo ni idea de dónde estaba. Un leve eco de una mano cálida en su hombro, Snape lo miraba fijamente. Luchó por incorporarse. «¿Te quedaste dormido?», dijo innecesariamente. Harry se encontró tumbado en un sofá, con sus almohadas incluidas. Lo miró con total incomprensión. «¿Conjuraste esto? Un banco de madera no es lugar para pasar la noche». «¿Toda la noche?» «Pero la tarea». «Sí, la tarea». 20 minutos. «Date prisa». «¿No podrías haberme despertado antes?». Pateó la manta bajo la cual se había enredado irremediablemente. «¿Por qué?». «Para que puedas entrar en pánico de manera más eficiente. Y cepillarme los dientes, quizás», dijo, mientras se esforzaba por ponerse los calcetines. Los calcetines. ¿Cuándo se los quitó? Y, por cierto, ¿cuándo se los quitó los zapatos? Snape negó con la cabeza. A menudo pensé que los adolescentes y la higiene personal eran enemigos mortales. Considérame corregido. Harry le hizo un gesto con un zapato. Estás demasiado tranquilo. ¿No bajas? ¿Verte flotar en el agua como un pez moribundo? Claro que sí. Será lo mejor de mi día. Ja. No es mi culpa no saber nadar. Supongo que los Dursley esperaban que me ahogara o algo así. Estaba ocupado atándose los cordones de los zapatos, por lo que solo podía oír la voz de Snape. Cuando seas mayor de edad y ya no necesites su protección, les haré una larga visita. Si no hubiera estado peinándose frenéticamente, se habría parado a reflexionar sobre el destino de los Dursley. Pero ya están bien. Bajo pena de muerte. No es precisamente una reseña brillante. Harry mordió la lengua para no dar una respuesta más mordaz. Branquialgas, dijo en cambio. Necesito un poco. Siéntete libre de robarlos de mis tiendas, dijo. Te lo dije, no lo hice, allá, dijo, agitando la mano. Tercera fila, estante superior. Harry lo bajó. Se sentía raro. Lo olió. Olía aún más raro. Ajá, dijo. Se supone que debes masticarlo. Y conviértete en pez. Y te salen branquias, corrigió. No te salen escamas ni ninguna de las otras 5 millones de cosas que te clasificarían como animal acuático. Entonces, un humano con branquias. Solo faltaban 12 minutos, y necesitaría 15 para llegar al recinto. Ya iba tarde. Vete, Potter, antes de que tu absoluta falta de humor me obligue a hacer algo de lo que me arrepienta. Ni siquiera sé qué se supone que debo hacer. Rescata a Weasley. Harry se quedó mirando. ¿Qué? Está atado bajo el agua. Tienes que rescatarlo. ¿Qué? Pero, el huevo dijo que moriría si no, porque el director está perfectamente dispuesto a que Weasley muera solo porque no pudiste salvarlo. Piensa, Potter. Esto es un torneo. Es y sollozó con fuerza, un juego. No una lucha a muerte, por mucho que lo sientas. Harry no creyó oír ni una palabra más allá de la idea general. Ron no moriría. Lo pillé. Debería irme, dijo. Snape asintió hacia la puerta. Dudó, preguntándose si debía darle las gracias de nuevo, pero Snape ya parecía bastante enfadado. Solo Merlin sabía qué pasaría esta vez, y decidió no arriesgarse. Caminó hacia los terrenos con el corazón palpitante, con las branquialgas guardadas en el bolsillo. Esta vez, al menos, la prueba no era lo único en lo que pensaba. El rostro de Snape seguía apareciendo en primer plano, por mucho que intentara ignorarlo. ¿Por qué Snape tenía que actuar como si ser amable fuera tan difícil? Pensó mientras masticaba la branquialga. Snape estaba justo al otro lado del lago, frente a él. Gracias de todos modos, pensó, mientras el dolor estallaba en los costados de su cara. La angustia secreta de Harry Potter, querido Potter, ¿qué te pasa ahora? Un chico como ningún otro, tal vez, Merlin, ¿por qué? Harry mantuvo la cabeza gacha, pues no quería ver la cara de Hermione más que la de Snape. Cuando Snape le ordenó que se muriera, lo hizo de inmediato, reconfortado por la mirada que Ron le dirigió. Entonces Snape lo siguió y se preparó para el impacto. Snape habló en voz baja, tan baja que ni siquiera Harry pudo oírlo, ni hablar del resto de la clase. ¿Sigues con tu historia? Ante la mirada perpleja de Harry, añadió con cierta concisión. Sobre no entrar en mis almacenes, Potter. Sí, lo soy, dijo, cortando sus raíces con rapidez.
Entonces, si te preguntara si te estabas volviendo loco anteayer, responderías con... Harry levantó la vista por instinto, y algo en su interior se retorció de incomodidad ante la mirada del profesor de pociones. Un no rotundo. Snape se burló. Solo para beneficio de los Slytherin, se recordó. Sabes que podría elegir empotrarte y descubrir la verdad. Me sorprende que no te hayas ofrecido ya, la verdad. Harry lo miró fijamente. Sirius. Se suponía que lo vería pronto y estaba bastante seguro de que Snape lo captaría. Habían pasado meses y aún no estaba seguro de cómo reaccionaría Snape ante Sirius. El hecho de saber que Dumbledore estaba en contacto con él significaba muy poco. Después de todo, a Moody no parecía importarle mucho la autoridad de Dumbledore, ¿por qué debería importarle a Snape? En lo que a Harry respectaba, no se le podía confiar a Snape la autoridad de Sirius. No, gracias, señor, dijo con firmeza. Los ojos de Snape brillaron y Harry bajó la mirada. Te lo advierto, Potter, una excursión nocturna más y haré que te expulsen. Puede que Moody sea tu fan, pero no me importa tu fama. Lo tendré en cuenta, dijo con firmeza. Cállate, cálate. Llamaron a la puerta. Harry se inclinó sobre su tabla de cortar, agradecido por la distracción. Entonces oyó la voz de Karkaroff por encima de su cabeza, urgente pero cuidadosamente moderada para evitar ser oído. Snape se había alejado de él, tras su escritorio, lo más lejos posible de la clase sin salir del aula, en cuanto la puerta se abrió y pudo ver el perfil del hombre. Me has estado evitando, Severus dijo. La mirada de Harry se dirigió a Snape. Después de la clase dijo Snape, en un tono que Harry reconoció como uno de los más peligrosos. Intentó mirar sin que se notara, un acto inútil, lo sabía, ya que la mirada de Snape recorría la clase y se posaba en él el doble de veces que en cualquier otra persona. Karkaroff se quedó hasta el final de la clase, y Harry apenas logró terminar la poción. Le dio un codazo al frasco de bilis de armadillo y este cayó al suelo con estrépito. Bueno, ¿qué es? Harry extendió la mano para coger el trapo que estaba al otro lado del mostrador, con la vista fija en el escritorio de Snape. Karkaroff se subió la manga. Harry no podía verlo, pero podía imaginarlo perfectamente. Guárdalo. Y luego, más fuerte. Potter. ¿Qué haces? Levantó el trapo como muestra. Snape le dirigió una mirada absolutamente sombría mientras Karkaroff se giraba, le dedicaba una mirada fugaz y se marchaba a toda prisa. Harry se dirigió a la puerta tras él. Cierra la puerta. Se reprendió mentalmente por no haber corrido hacia la puerta. Extendió la mano y la cerró. No le digas esto a nadie, Potter, dijo Snape, en el mismo tono que normalmente usaba en las clases de pociones. ¿Qué, exactamente? ¿Que Karkaroff es un mortífago? Dijo con audacia. Porque Sirius ya me lo dijo. Usar ese nombre fue como tirarle una bomba a Snape en la cara. ¿De verdad? Me alegra, Potter, que ese perro sarnoso se interese al menos un poco en mantenerte informado sobre cosas que no te incumben. Si tan solo pudiera decirte que no te metas en líos, te lo agradecería mucho. Bueno, antes que nada, ¿cómo puedes pensar que no es asunto mío que Karkaroff sea un mortífago? Porque ahora mismo no te importa, Potter. ¿Para qué crees que necesitas esa información? Para mantenerse alejado de, claro, porque esa es tu reacción habitual ante la gente que podría querer matarte. Te alejas de ellos. Harry sintió frío por todo el cuerpo. Sirius no quería matarme. Merlin, Potter. ¿Eres completamente tonto? No podrías haberlo sabido sin ponerte en peligro. Y en cuanto a tu argumento, Karkaroff no pretende matarte. Para él, ni siquiera existes. Está concentrado en una sola cosa. La marca. Snape asintió brevemente. Seguía furioso, como si estuviera a punto de maldecir algo, pero Harry sentía lo mismo, así que casi no le afectó. La única diferencia era que tenía muchas otras emociones latiendo en su interior. ¿Qué significa que la marca se está aclarando? Fue extraño ver cómo la ira se disipaba del rostro de Snape como una ola que se retira. Significa que los esfuerzos del señor tenebroso por regresar se han intensificado y están teniendo éxito. Un silencio descendió sobre la habitación, un silencio que Harry no se atrevió a romper. No tienes que preocuparte por eso, dijo Snape, y su voz sonó casi suave. De repente, Harry se sintió muy ligero, como si alguien pudiera derribarlo con una pluma. No puedo evitarlo. Entonces, un pensamiento lo asaltó, tan repentino e intenso que casi tropezó con su peso. Oye, si regresa, tendrás que... Snape lo miró fijamente y Harry tragó saliva. ¿Qué harás? Susurró. El rostro de Snape era rígido, y su voz, al hablar, carecía de entonación.
suplica a sus pies clemencia hasta que me lleve de vuelta. Las palabras evocaron una escena sombría, tan incongruente y fuera de lugar que Harry reprimió el impulso de rechazarla de inmediato. Snape, suplicando. Arrodillándose, haciendo reverencias, besando, arañando y todo eso. A Voldemort, ya no dices el nombre, dijo, un hecho rotundo. Es más fácil. Harry tragó saliva de nuevo. ¿Y si no lo hace? Snape lo miró enarcando una ceja y añadió. Te llevaré de vuelta. Snape volvió a su mirada impasible al escritorio. Entonces habré fracasado antes de empezar. El silencio se filtró hasta los huesos de Harry, mientras todo vestigio de su antigua ira se desvanecía, dejándolo lleno de algo completamente distinto. No, quiso decir. No lo hagas. No quiero que lo hagas. Sentado tras su escritorio, Snape exhaló un profundo suspiro que parecía contener toda su alma. Al levantar la vista, no había nada en su rostro que indicara el tipo de conversación que habían estado teniendo. Deberías irte. Harry respondió a la sonrisa de Sirius con una suya bastante nerviosa. Con la conversación que acababa de tener con Snape, no estaba del todo seguro de poder controlar su ira si Sirius decía algo sobre él. Habré fracasado antes de empezar. Qué forma tan eufemística de decir que estaré muerto. Snape no le había dicho que no se lo contara a Ron y Hermione, pero de todas formas no lo había hecho. Había tenido la oportunidad varias veces, pero cada vez algo se alzaba en su interior, negándose a admitir que las palabras se acercaran a su boca. Estaré muerto. Esmerejón. Ustedes tres y Dumbledore son los únicos que saben que soy un animago, dijo Sirius, y Harry apenas pudo contenerse. No era cierto. Snape lo sabía. Intentó sonreír aliviado. Si Snape se enteraba de que había un perro correteando por Hogsmeade, sin duda lo averiguaría. Sirius lo miró, y por un momento Harry estuvo terriblemente seguro de que le preguntaría a Snape si lo sabía, y entonces tendría que responder que sí, y a Sirius le encantaría eso, pero el momento pasó, y la conversación continuó, y Harry respiró libremente. Hasta que, Modi subió a registrar la oficina de Snape. Dijo Ron, y Harry reprimió un grudido. Oye, si Crouch quiere investigar a Snape, ¿por qué no ha venido a ser juez del torneo? Sería una excusa ideal para visitar Hogwarts con regularidad y vigilarlo. Hubo un momento de silencio. Entonces Ron miró significativamente a Harry antes de dirigirse a Sirius. ¿Entonces crees que Snape podría estar tramando algo? Harry abrió la boca, pero Hermione se le adelantó. Dumbledore confía en Snape, Ron, ya basta, Hermione dijo Ron con impaciencia. Sé que Dumbledore es brillante y todo eso, pero eso no significa que un mago tenebroso realmente astuto no pudiera engañarlo, él no es un mago oscuro, dijo Harry en voz baja. Hubo otro momento de silencio, más doloroso, en el que Sirius frunció el ceño, Hermione lo miró abiertamente y Ron jugueteó con el profeta. Entonces Sirius lo miró con recelo. ¿Estás seguro de eso? Harry miró fijamente a su padrino. Sí. Negó con la cabeza. Lo conocí en el colegio. Sabía más maldiciones en su primer año que nadie en séptimo. Y formaba parte de un grupo de Slytherins que casi todos resultaron ser mortífagos. Empezó a enumerarlos, uno a uno, con el dedo, y con cada nombre condenatorio que salía de su boca, Harry sentía un peso cada vez mayor en el estómago. Lestrange, Harry sintió un nudo en la garganta. Snape nunca había mencionado que había sido amigo de ellos. Que yo sepa, a Snape nunca lo acusaron de ser mortífago. Harry supuso que era por la protección de Dumbledore. Snape conoce a Karkaroff bastante bien, pero quiere mantenerlo en secreto, dijo Ron. Luego, con otra mirada rápida a Harry, deberías haber visto la cara de Snape cuando Karkaroff apareció ayer en pociones. Karkaroff quería hablar con Snape. Dice que Snape lo ha estado evitando. Karkaroff parecía muy preocupado. Le enseñó algo en el brazo. Y también hizo lo mismo en el baile de Navidad, ¿recuerdas, Harry? Harry no estaba seguro de cómo era su cara, pero Ron se calló al instante y miró a Hermione, quien tenía el ceño fruncido mientras observaba a Harry. Él apartó la mirada obstinadamente. ¿Le mostró a Snape algo en su brazo? Sirius se pasó los dedos distraídamente por su pelo sucio y luego se encogió de hombros. No tengo ni idea de qué se trata. Eso fue extraño. ¿No era de dominio público la marca tenebrosa? Pero Harry parece saberlo, así que ¿por qué no le preguntamos? Harry dio un salto y levantó la vista. Sirius tenía una sonrisa alegre, pero había una tensión en ella que no podía pasar por alto. No, dijo su cabeza al instante. No es la verdad. ¿Crees que Dumbledore dejaría que Snape trabajara en Hogwarts si no confiara en él?
Preguntó, encontrando de algún modo el tono adecuado. Un poco desafiante, curioso y confundido a la vez. Sirius frunció los labios. Claro. No lo imagino haciendo eso si alguna vez hubiera trabajado para Voldemort. Ja, se nota lo que sabes, pensó Harry, y se sintió mal al instante. Después de todo, Sirius llevaba meses sin estar en los aposentos de Snape y le había encomendado cuidarlo. ¿Por qué entonces Moody y Crouch están tan interesados en registrar la oficina de Snape? Harry quiso espetarle a Ron que se tranquilizara, si tan solo el recuerdo de su última pelea no se le hubiera grabado tan vívidamente en la mente. La respuesta de Sirius, al menos, no dio ninguna pista de que sospechara que Snape era un mortífago, y Harry se alegró de repente de haber omitido esa parte en sus cartas. Cuando se levantaron para irse, mientras se despedían de Sirius, este miró fijamente a Harry. No confíes en ese hombre, Harry, dijo, casi como una orden. Harry lo miró en silencio, preguntándose qué debía decir. No lo conoces, dijo al fin. Lo conozco bastante bien, de la escuela. Era un tipo baboso y grasiento, y griega. ¿No debería confiar en él por su cabello? Le gustaban las artes oscuras, Harry. Y no me importa lo que te haya dicho, le encantan. Amado. Tiempo pasado. Harry levantó la petaca vacía. Me salvó la vida, dijo simplemente. Deberías estar feliz por eso. De repente, y con cierta incomodidad, se dio cuenta de que 3 pares de ojos lo observaban. Deberíamos irnos, dijo. Regresaron en silencio, Canuto retrocediendo a saltos al borde de Hogwarts. Harry le dio una caricia extra larga detrás de las orejas para compensar lo que había dicho. Lo mantuvo, por supuesto, pero ver a Sirius con cara de total desconcierto lo hizo sentir un poco culpable. Sobreviviendo a base de ratas, debe de quererte mucho, Harry. Harry intentó ignorar la opresión en el pecho. A su pesar, levantó la vista hacia la mesa del profesorado. Habré fracasado. Snape iba a volver a espiarlo, a protegerlo de Voldemort. Puede que ese no fuera su objetivo principal, pero sin duda formaba parte de él. Sirius vivía de ratas y Snape volvía con Voldemort. Ambos por Harry. Y uno de ellos podría morir como resultado. No puedo comer, dijo justo cuando llegaron a su mesa. Compañero. Nos vemos, intentó disimular que estaba observando la gran mesa mientras Snape se levantaba, aparentemente había terminado de comer y salía del comedor. Sí, luego. Y salió corriendo y bajó. En algún punto del camino se encontró caminando detrás de Snape, quien se giró y lo vio, antes de darse la vuelta y continuar su camino sin detenerse. Envalentonado por esta aparente falta de resistencia, Harry continuó caminando a cierta distancia, hasta que llegaron al aula de pociones. Si vas a hacer esto, Potter, te sugiero que intentes ser sutil, anunció Snape mientras se quitaba la túnica y caminaba hacia su escritorio. Harry jadeaba un poco. Lo siento. Snape tensó la mandíbula, como si la respuesta le disgustara. El hombre se mostró muy contrario. ¿De qué querías hablar? ¿Eras amigo de alguno de los mortífagos? Espetó rápidamente, antes de perder el coraje. Snape lo miró, y Harry tuvo un breve momento para deleitarse con el sobresalto que había causado. ¿Qué te hace hacer una pregunta así? No, no respondas. Me da igual. No, no lo estaba. ¿Qué? ¿No te he explicado ya cuál es el concepto de amistad de Slytherin? Y yo era mestizo, Potter. No merecía codearme con los poderosos sangre pura. Esto, una vez más, no era lo que Harry esperaba. En absoluto. Se quedó mirando un momento antes de darse cuenta de que estaba boquiabierto. Oh, dijo, como un idiota. Snape sonrió con suficiencia, pero no duró mucho. ¿Eso es todo? Su tono era seco, y eso hizo que Harry se detuviera. La siguiente pregunta que tenía que hacer era, bueno, seguro que haría enfadar a Snape, pero si ya estaba de mal humor, ¿qué es? Bueno, si Harry no quería decirlo, no veía cómo escupirle lo haría más receptivo a la idea. ¿Moody y tú sois enemigos? Snape ni siquiera parpadeó. Por así decirlo. No acepta mi historia de cambiar de bando. A Harry mordió el labio. Nunca lo miras a los ojos, dijo en voz baja. Moody es un legeremante. Revelación tras revelación. Miró a Snape, notando la tensión en sus labios. Ten cuidado, pensó. ¿Por qué no lo dejas entonces? ¿Legitimizarme? ¿Por qué haría eso? Harry pensó que la razón era perfectamente obvia. Quizás, dijo con cautela, le ayudaría a confiar en ti. No lo necesito. ¿Qué? Nada. No, di lo que piensas, Potter.
Harry conocía esa mirada lo suficientemente bien como para reconocerla por lo que era, un desafío, pero también con la certeza de ser acribillado verbalmente por atreverse a aceptar el desafío. Habló de todos modos. Bueno, parece que sí, todos creen que lo estás evitando. Modi no es conocido por su autocontrol. Preferiría que toda la escuela no supiera lo que soy. Ah, eso me recuerda. ¿Puedo decírselo a Ron? Snape lo miró con seriedad. ¿No oíste lo que dije, Potter? Prefiero mantenerlo en secreto. Hermione y yo lo sabemos. ¿En qué se parece eso de algún modo a una discusión? Quise decir, no se suponía que lo supieras, Potter. Pareció salir de su boca, y Harry retrocedió instintivamente. Se suponía que eras el hijo consentido y arrogante del hombre que odiaba, y nuestra única relación sería la de un profesor y un alumno repugnantes. Harry bajó la mirada, apenas consciente de su cuello enrojecido. Al levantar la vista, su mirada era feroz. Bueno, lamento haber arruinado sus planes, señor. Lo arreglaré enseguida. Y salió disparado hacia la puerta. Se preguntó cuánto debería odiar a Snape por haberlo cerrado con llave. Todavía no, la voz de Snape llegó detrás de él. ¿Qué? ¿No quieres conocerme? No tienes por qué. Gritó, consciente, incómodamente, de que su voz se quebró al final. Snape lo miró parpadeando lentamente. Potter, tienes una extraña habilidad para caerle bien a la gente, dijo. ¿Qué se suponía que debía decir a eso? ¿Perdón? Preguntó, pensando que era una respuesta tan buena como cualquier otra. No. Las fosas nasales de Snape se dilataron. Algún día, Potter, aprenderás a no disculparte por algo que no es tu culpa. Harry abrió la boca, pero continuó. No soy un buen hombre, Potter. No perdono tan fácilmente como tú. Tú, precisamente tú, ya debes saberlo. Bueno, no había forma de que pudiera dar con la respuesta correcta. ¿Perdonar a quién? Snape parpadeó. ¿Perdón por defender a Sirius? Harry sintió una punzada de irritación. Porque lo que sea que le haya hecho, señor, estoy seguro de que sus más de 12 años en Azkaban lo compensaron. Alfarero, no, no. ¿De acuerdo? Estoy harto. Me dijiste que estabas enfadado conmigo, muy disgustado o lo que sea, me da igual, pero sigues enfadado conmigo porque me llamas Potter todo el tiempo, y todo porque intenté defender a mi padrino cuando ni siquiera te molestaste en escucharme. No veo por qué tengo que ser el único que, ya sabes, eras un mortífago y te escapaste, y él no. Bueno, pensó, mientras Snape lo miraba fijamente y sentía su corazón en su pecho o tal vez en su garganta, no había forma de que Snape lo dejara salirse con la suya con todo eso. Me gustaría irme ahora, señor, dijo con valentía. Sneak. Snape apenas había movido la muñeca. Harry se quedó en silencio un momento, contra su voluntad, o quizás totalmente de acuerdo con ella. Había algo fuera de lugar en el rostro de Snape. Poco a poco, Harry recordó lo que Snape había estado diciendo antes de perder los estribos. Y yo, dijo con voz ronca y se aclaró la garganta. Snape no habló, ni siquiera se movió. Me gustaría que te decidieras. Sobre mí. Extendió la mano hacia atrás, por favor, no cierres la puerta, no la cierres, estaba abierta. La abrió de golpe y salió de la habitación.